Antes de entrar en materia, vamos a ver qué es un catalizador. Un catalizador es una especie química que se añade a una reacción para incrementar su velocidad sin alterar los parámetros termodinámicos ni estequiométricos. El proceso, entonces, se denomina catálisis y hablamos de una reacción catalizada. Dentro de la catálisis distinguimos catálisis homogénea, en la que catalizadores reactivos están en la misma fase, y catálisis heterogénea, donde catalizadores reactivos están en distinto estado de agregación. Dentro de la amplia historia de la catálisis, destaca el empleo de catalizadores en la industria química, ya que un gran número de reacciones industriales están catalizadas para conseguir distintos propósitos, como por ejemplo la producción de productos químicos de buena calidad en cantidades suficientes y a un coste razonable. Es por esta razón que hay numerosos ejemplos de catalizadores, y cada uno actúa con un mecanismo diferente. La presente imagen muestra el funcionamiento de un catalizador, cuya única misión es disminuir la energía de activación de la reacción. En este trabajo nos centraremos en la importancia de los compuestos organometálicos como catalizadores en la industria química, resaltando los más importantes y sus actuaciones en las reacciones de interés a escala industrial. Una de las reacciones más importantes de la industria química es la polimerización de olefinas para la obtención de polietileno y propileno empleando los catalizadores de Ziegler-Natta. Estos catalizadores se originaron en la década de los 50 cuando Carl Ziegler polimerizó etileno en condiciones moderadas de temperatura y presión. Julio Natta extendió el método a otras olefinas como el propileno, produciendo estructuras estereorregulares. Ambos recibieron el Premio Nobel de Química en 1963 por este descubrimiento. Los catalizadores de Ziegler-Natta son un sistema mixto con un compuesto de metal de transición del grupo 4, generalmente aluros de titanio, cromo, vanadio, circonio y hafnio, empleando compuestos organolumínicos como cocatalizadores encargados de activar el metal. Se clasifican en dos tipos y se diferencian en que los catalizadores homogéneos emplean estructuras tipo metalocenos de estos metales de transición. Se expone el mecanismo de polimerización con el ejemplo tetracloruro de titanio, empleando como cocatalizador el trietilaluminio. La primera etapa consiste en la activación del catalizador. La especie activa es el metal de transición en un entorno octaédrico que ha sido alquilado por parte del cocatalizador y presenta una vacante de coordinación en posición cis respecto al alquilo. La reacción de polimerización inicia con la unión de la olefina al titanio por superposición de los orbitales del metal, de xy y de x cuadrado menos y cuadrado con el doble enlace de la olefina, que es un sistema pi. De esta manera se forma un enlace metal-carbono y ocurre una reorganización electrónica desplazando el etilo para recuperar esa vacante inicial. En la etapa de propagación se repite el mismo proceso anterior con otras moléculas de olefina. El paso de terminación detiene el crecimiento de cadena y se lleva a cabo mediante diferentes procesos como beta-eliminación o formación de hidruros metálicos. Tras varias generaciones de estos catalizadores, la cuarta es la más empleada actualmente. Se basan en tetracloruro de titanio y utilizan especies que actúan como soporte, especialmente el dicloruro de magnesio y el trietilaluminio como catalizador. Además, incorporan una o dos bases de Lewis como donadores de electrones. Continuando, una de las alternativas más prometedoras dentro de lo que es el tratamiento de aguas residuales mediante la oxidación de contaminantes son los sistemas, ¿vale?, de hierro TMAL agua oxigenada, ¿vale? Aunque es un complejo de coordinación, por así decirlo, su estudio podría ser abarcado por la química organometálica. En la literatura se habla de 7 generaciones de compuestos, los cuales presentan diferentes actividades catalíticas, ¿vale?, en función de las condiciones de operación. Nosotros nos vamos a focalizar en lo que es la primera generación y la tercera, que han demostrado más de un 90% de eficacia en lo que es el tratamiento de aguas residuales. El mecanismo de actuación, ¿vale?, de este compuesto consta de 3 etapas, de forma que el peróxido de hidrógeno es realmente vital dentro del proceso como catalizador también, ¿vale? El primer paso, ¿vale?, consta de lo que es la oxidación del hierro a estados de oxidación 4 y 5, ¿vale? La segunda etapa catalítica, ¿vale?, es la reacción del contaminante que esté presente en el medio, en el agua, provocando una reacción redox, ¿vale?, en la que la molécula contaminante se oxida mientras que el complejo o el compuesto catalítico se reduce. Y por último, y una de las partes vitales dentro del proceso, sería la oxidación del peróxido, ¿vale? La oxidación del peróxido a radicales hidroxilo y demás, ¿vale? Esta reacción conduce nuevamente a la reducción del compuesto, ¿vale?, del compuesto catalítico de hierro en un anillo amino, tetraamino, ¿vale? Todo es un proceso cíclico y sinérgico, de forma que cada una de las etapas se
se ayuda una a otra. A continuación vamos a hablar del complejo de Vaska. Los compuestos de iridio 1 se empezaron a estudiar por presentar excelentes propiedades catalíticas. Cabe destacar el complejo de Vaska sintetizado por Lauri Vaska, siendo diamagnético y estable al aire. Presenta un ligando cloro, 1-carbonilo y 2-trifenilfosfina en conformación trans. Mediante un estudio se pudo realizar el modelaje de la estructura del complejo de Vaska. La diferencia energética en los orbitales frontera ubica al complejo de Vaska y especialmente a su centro metálico dentro de la categoría de los ácidos blandos. Esto justifica que el iridio 1 con esa esfera de coordinación sea susceptible de experimentar reacciones de inserciones de olefinas o ligandos que sean buenos simuladores y aceptores por retrodonación. El iridio 1 es un elemento cuyos compuestos poseen una extensa y comprobada actividad en el área de la catálisis, llegando al ámbito comercial e industrial. Las reacciones catalíticas homogéneas constituyen el campo más natural para el complejo de Vaska, y las reacciones de adición oxidativa y eliminación reductiva han sido extensamente estudiadas utilizando este complejo como catalizador. El compuesto de Vaska se ha utilizado como catalizador en diversas reacciones, como se puede observar en la figura mostrada. La funcionalización de alcanos es una reacción de interés para la industria química y petroquímica mediante el catalizador de rodio 1 tipo Vaska. Es posible desarrollar una metodología que permite la activación del enlace carbono-hidrógeno. Los catalizadores organometálicos de paladio han sido cruciales en la química desde mediados del siglo XX, pero su papel clave se estableció con las reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas por paladio a finales de la década de 1970. Estos catalizadores contienen paladio coordinado con ligandos orgánicos, como las fosfinas, que activan el paladio para facilitar diversas reacciones. Ejemplos comunes incluyen el tetratrifenisfosfina paladio y el cloruro de bitrifenisfosfina paladio. La estructura del complejo de paladio y la naturaleza de los ligandos son críticas para la reactividad y la selectividad de los catalizadores. Permiten la activación selectiva de enlaces carbono-hidrógeno y facilitan la formación de nuevos enlaces carbono-carbono, lo que revoluciona la síntesis orgánica contemporánea. Las ventajas de los catalizadores organometálicos de paladio incluyen alta actividad y selectividad en diversas reacciones, compatibilidad con una amplia gama de grupos funcionales y la capacidad de operar bajo condiciones moderadas de temperatura y presión. Estos catalizadores son versátiles y pueden mediar varias transformaciones sintéticas clave, como acoplamientos carbono-carbono, como el de Suzuki-Miyagura, Heck y Sonogashira, hidrogenaciones selectivas y funcionalizaciones específicas a través de la activación controlada de enlaces carbono-hidrógeno. En Químicas de 2010 se otorgó a los investigadores Richard Heck, Eiichi Negisi y Akira Suzuki por su contribución al desarrollo de las reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas por paladio, permitiendo la formación de enlaces carbono-carbono. Estas reacciones son fundamentales en la síntesis de nuevas sustancias para medicamentos, materiales y compuestos biológicamente activos, facilitando la creación de estructuras moleculares complejas de relevancia industrial y biológica. Las similitudes en el mecanismo de las reacciones de Heck, Negisi y Suzuki radican en el uso de complejos catalíticos de paladio que facilitan la migración de un grupo orgánico hacia un sustrato adecuado, permitiendo la formación de un nuevo enlace carbono-carbono mediante procesos de transmetalación o migración intramolecular. Entre las aplicaciones encontramos la síntesis de medicamentos a pequeña escala, por ejemplo, la síntesis de Taxol, un importante agente antitumoral de nuestros tiempos, donde se encuentra implicada la reacción de Heck. También, por su parte, la reacción de Suzuki se encuentra involucrada en la síntesis de otro potente agente antitumoral, que tiene su origen en compuestos naturales, la dineomicina A. Otra de las aplicaciones es la síntesis de sustancias a nivel industrial, por ejemplo, la síntesis del herbicida prosulforón, donde se encuentra implicada la reacción de Heck.